A ver, vamos a hacer un ejercicio de imaginación por un momento. Supongamos que ya estamos en el futuro y volteamos a ver hacia atrás. ¿Cómo se vería el primer año de un hipotético segundo mandato de Trump? Pues bueno, hay un artículo que se anima a especular sobre justo ese escenario, y hoy vamos a desglosar sus puntos clave. La fecha es importante, 21 de enero de 2026. Desde esta perspectiva futura, el artículo analiza lo que describe como un primer año, pues bastante movido. Pero ojo, es muy importante recordar que todo esto es un ejercicio, es pura ficción especulativa. Y bueno, empecemos con la primera parte, la economía bajo presión. El análisis de Macario Schettino, el autor, arranca con cifras que nos pintan un panorama económico, digamos, bastante complejo durante este supuesto primer año. Lo primero que pone sobre la mesa es un golpe directo a la moneda. Según su análisis, el dólar estadounidense habría perdido un 10% de su valor en apenas 12 meses. Una señal, pues, de una posible inestabilidad importante. Y claro, como suele pasar cuando la gente le pierde la confianza a una moneda, los inversionistas buscan dónde refugiarse, ¿no? El artículo proyecta que el precio del oro, el activo seguro por excelencia, se habría disparado un 75%, una locura. Pero, a ver, el cambio que de verdad llama la atención, según el texto, estaría en el comercio. El arancel promedio de Estados Unidos saltaría de un 2.5% a un 14.4%. Para darnos una idea de qué significa eso, el autor nos recuerda que una cifra así no se había visto desde un momento muy polémico de la historia. Aquí el autor traza una línea directa con la ley Smoot-Hawley de 1930, que es famosa pero por las razones equivocadas, por haber empeorado la Gran Depresión. La advertencia del autor es bastante clara. Una política proteccionista tan agresiva podría en teoría desatar una crisis económica a gran escala. Ahora, toda esta turbulencia económica pues obviamente tendría un eco en todo el mundo, provocando lo que el autor llama una verdadera sacudida geopolítica. La palabra que Schettino elige es revulsivo. Pensemos en esto como, como una medicina muy fuerte, un tratamiento de shock que sacude todo el sistema para forzar una reacción. Dice que por un lado podría despertar algunas burocracias que andan medio dormidas, pero también advierte que una sobredosis de esto pues conlleva riesgos enormes. Y claro, esta sacudida externa tendría su reflejo adentro. El artículo describe un clima de mucha agitación en Estados Unidos alimentado por varias cosas: el uso del miedo, una economía que no levanta y una presión cada vez mayor sobre el sistema electoral. Todo esto con las elecciones intermedias ya a la vuelta de la esquina. Pero a ver, ¿cuál sería la motivación detrás de todo esto? El autor se aleja un poco de la política tradicional y sugiere que la respuesta no está en la ideología, sino en algo mucho más personal. Y la palabra que usa para resumir su argumento es bien fuerte: menesteroso. Lo que quiere decir con esto es que, desde su punto de vista, las acciones no nacerían de una convicción política, sino de una necesidad constante, una necesidad de reconocimiento y de dinero. Y bueno, llegamos a la tercera parte, la que era inevitable. ¿Cómo toda esta sacudida global le impactaría a su vecino más cercano, a México? Para que nos quede clara la amenaza que él percibe sobre México, el autor usa una metáfora que todos conocemos: la espada de Damocles. Esa espada sería la incertidumbre de no saber qué va a pasar con el TEMEC, el acuerdo comercial que es clave para el país, que estaría siempre bajo el riesgo de una renegociación hostil o peor, de una cancelación. El panorama que pinta Schettino para México es el de un país como atrapado, ¿no? Por un lado, tienes toda esta enorme presión externa sobre el comercio. Y por el otro, la vulnerabilidad interna que viene de la fuerza de los grupos criminales y de un deterioro institucional que, según él, va en aumento. Pero ojo, el autor no le echa toda la culpa a los factores externos. Para nada. De hecho, es súper crítico con la situación interna de México. Él argumenta que 7 años de lo que él llama una pésima política económica habrían dejado al país mucho más vulnerable a todos estos desafíos. Al final, el artículo cierra con una reflexión que va dirigida directamente a México. Esperar que las soluciones vengan de fuera, dice, es inútil. La responsabilidad es interna, y lo pone con estas palabras: lo de acá tendremos que resolverlo nosotros. Y con esa frase, pues, nos deja con una pregunta bien importante que queda en el aire. ¿Quién exactamente va a ser ese nosotros que asuma la tarea?